Vamos a Entre Ríos. Así es. A mí me encanta, y cuando teníamos más días, y no hay que llorar sobre la leche derramada, recorrer las provincias, porque la política se hace en todas las provincias. No es Cristina y Kicillof solamente la discusión del lado nuestro, sino que hay discusiones en todos lados. Por ejemplo, en el Chaco no sabemos qué va a pasar con Capitanich y Esdero, que enfrenta a Esdero, el hijo más beneficiado por Milei, pero en una provincia que no cobran los sueldos en tiempo. Bueno, me gustaría poder recorrer las provincias, pero hoy nos vamos a Entre Ríos. ¿Por qué? Bien. Porque ahí hay un personaje que yo lo conocí no a través de quien ahora vamos a entrevistar, sino de nuestro querido Horacio Robelli, que siempre... Están todas. Sí, Robelli está en todas. Y además se cumplen sus dichos, sus premoniciones, sus planteos, porque estudia. Bueno, vamos a ir a hablar en Entre Ríos con un compañero que yo conozco de la militancia por la soberanía. Nos conocimos de hace varios años peleando por la defensa del río Paraná, por el Canal Magdalena. El compañero es muy estudioso, muy trabajador, participa de las audiencias, se mete en todos lados y ahora también como peronista disputa en la provincia de Entre Ríos frente a una cosa de esas que acá en Buenos Aires pocos se saben, pero que hay un personaje que es de Entre Ríos, es candidato y que se llama Guillermo Michel, que fue ya... si tenemos tiempo con Carlos Artuay, que a él estoy presentando de Entre Ríos, nos puede contar un poco esa historia de lo que es aquellos liberales que se quieren apoderar del peronismo o que por algún tiempo manejan el peronismo, a veces en Capital, a veces en La Nación, y como está sucediendo en Entre Ríos, presentándose a elecciones. Carlitos Artuay, ¿cómo le va? A él le presento como uno de los militantes de la soberanía, militante del peronismo y ahora dando pelea para las elecciones del 26 de octubre. Carlitos, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Néstor? Buenas tardes, gracias por llamarme. A la audiencia, buenas tardes para toda la audiencia y bueno, a quienes trabajan en este momento ahí en la radio, los saludo a todos porque tenemos el programa Soberanía.ar de 20 a 21 horas los días lunes. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo estamos en Entre Ríos? Y bueno, sí, depende de por qué lado uno lo quiera mirar, ¿no? En Entre Ríos hace años que perdió el peronismo. Ya con Bordet, de gobernador, decíamos que íbamos a perder y perdimos. Ya con Bordet, hace 6 años, el radicalismo tiene 2 senadores, siendo que dicen que es una provincia peronista, y 5 diputados. Un senador del Partido Justicialista y 4 diputados. Y esa es la realidad. Ahora se renuevan 3 diputados, 3 senadores y 5 diputados. Es una de las 8 provincias que disputa senaduría. Exactamente. Los senadores de esos 3, 2 son radicales, que ellos van por la renovación, por volver a tener los mismos, y uno solo es del Partido Justicialista. ¿Qué ocurrió acá? Que el Partido Justicialista desde la época ya de Busti, si hacemos historia, y ya he escrito algo sobre el tema, pero dejémoslo a la historia porque se hace muy larga, si da el tiempo se podrá hablar, tenemos una ley electoral que, vos imaginate lo democrática que es la ley que tenía, que hace poco la modificaron y creo que está peor, que si uno se presentaba en las internas del Partido Justicialista y había 3 listas, y la primera le sacaba un voto a la segunda, y la segunda a la tercera un voto, vos sabés que al tercero, aunque hubiera superado el 25%, como estipulaba también, no le tocaba ningún cargo. Nada. Y el que ganaba se llevaba 4 y el que salía segundo 1. A un voto de diferencia te estoy diciendo, ¿eh? Sí. Era imposible meterse. Además, son 17 departamentos. Tenías que presentar candidato en 16 de los departamentos. No podías presentar en menos. O sea, está armada la ley, se llamó Ley Castrillón, que fue un ministro posterior del Superior Tribunal de Justicia puesto por Bush. O sea, esa es la ley que nos regía, totalmente inconstitucional, nadie la cuestionaba, todos se callaban, todos con miedo, porque está el miedo de perder el puesto, porque la gente hace política por un puesto de trabajo, no hace política porque tiene o le gusta la política, como lo hice yo toda mi vida. Nunca ocupé un puesto político, siempre lo hice porque me gusta, porque lo aprendí así de chico.
porque mi viejo me lo enseñó, que fue preso político en la dictadura de Onganía en el 66. Entonces uno aprende que la política es trabajar para los demás y no para el bolsillo propio. Yo vivo de lo mío, de lo que trabajo, tengo 2 títulos de ingeniero, título de abogado, docente universitario, di clase en las universidades, o sea que no me pueden venir a decir que hago política para juntar plata. No la necesito para vivir, o sea, la necesito sí, pero no necesito hacer política. Con mi trabajo me alcanza y sobra para eso. Pero hay muchos profesionales ahora de la política que hacen campaña para vivir de la política. Ya en la campaña electoral, aunque no ganen, ya hacen negocio. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión ahí en Entre Ríos. Bueno, empezamos hace algunos años a cuestionar esto, a pedir que representación proporcional y todo, y siempre en los congresos, en las reuniones nos decían que sí, que bien, te aplaudían, los intendentes de las distintas ciudades te aplaudían, está perfecto lo que decís, pero en la práctica, nada. Cada vez que uno lo plantea, no, pero que sabe qué pasa, que se va a perder el peronismo, pero el peronismo de derecha, vamos a ser claros, no el peronismo, sino una derecha. Bueno, ahora es más grave. Quienes manejan el Partido Justicialista en Entre Ríos es el Frente Renovador. Son masistas. No es el peronismo. El peronismo no tiene. Es más, te pasé ayer una denuncia que hay en la justicia realizada por congresales del Partido Justicialista en contra de Michel como infiltrado y que además les está generando un problema financiero y económico al partido porque ha utilizado dinero a más no poder. Estamos hablando de muchos millones de pesos, que nos consta que es cierto, porque está en todos lados, no hay red donde no lo vea, no hay cartel donde no esté, te ponen 4 carteles en vez de uno, nosotros de casualidad podemos colocar uno. Se mueve el helicóptero. Cuando se lo presenté a Michel, a mi hijo, había ido a Gualeguaychú, que es su pueblo, que no lo conoce nadie, pero él desde Gualeguaychú, nacido. Dicen que se hizo muy rico en la aduana con la paralela, eso es lo que dicen. Pero bueno, y dice mi hijo, dice, está jugando con 2 nenes en el barro, dice, y una campera de $2.000. Ese es Michel. Claro, claro. Que además tiene una larga carrera. Es muy interesante esto y me gustó hacer la nota contigo hoy para que aquellos que nos escuchen vean que hay personajes de la política que hacen negocio constantemente, muchas veces no salen al estrellato, digamos, pero están todo el tiempo trabajando desde atrás para hacer negocio, como denunciábamos hace 5 minutos con Horacio Robelli por el tema de la deuda externa. Pero este hombre, Guillermo Michel, candidato del peronismo, que no es peronismo, sino que es el Frente Renovador, como nos está explicando Carlitos Artuay, trabajó en Chicone. O sea, en nombre del Estado estuvo en el tema de Chicone. Trabajó con Echegaray, trabajó en la aduana. Digo, trabajó porque maniobró desde esos lugares, parándose en un lugar que el Estado le otorga para jugar hacia afuera, digamos así, defendiendo otros intereses que no son los intereses del pueblo, que para eso uno va al Estado. Bueno, es así. Mirá, te digo más. Esto es tal así que cuando se empezó a discutir, empezaron a pedir los intendentes, todo, que haya internas. Y por supuesto, se convocó a internas. Se presentaron 5 listas. La Junta Electoral eliminó a las otras 4, diciendo de que los avales no eran suficientes. A las 4 eliminó. ¿En serio? Entonces los declaró que eran los ganadores y eran ellos. Porque ellos pierden. Si se presentan, ellos saben que pierden. Los que están infiltrados en la cúpula del PJ saben que en caso de que haya una elección interna con representación proporcional, pierden y no sé si llegan a sacar un candidato. No sé quién los va a votar, ni la familia los vota. Pero entonces la forma de hacerlo es en forma totalmente arbitraria. Por supuesto, es más grave la situación todavía que esto, porque ¿qué pasa? Empezaron todos a protestar que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Principalmente el grupo de los intendentes justicialistas de Entre Ríos. ¿Pero qué pasó? Pasó Cuéllar. Y lo que no sabíamos y nos enteramos hace poco es que Cuéllar no votó por casualidad como votó. Recordémosle a la gente, porque se olvida, son muchos nombres. Cuéllar es el que aparece en Paraguay con varios miles de dólares. $200.000 y todavía está detenido. Y todavía está detenido. Y él dijo que no lo hagan volver porque iba a hablar, dijo. Claro. ¿Qué pasó? La intendenta de Paraná, a quien conozco del Frente Grande en la década del 90, Rosario Romero, armó un Zoom a pedido de Bordet, de Val
y de Mitchell, que son los dos candidatos, Valdés de senador y Mitchell de diputado, para que le aprueben la ley bases a Milei, y los intendentes aprobaron a cambio de dinero para las ciudades, porque necesitaban la plata. Vamos a ser sinceros, es cierto que necesitaban la plata. Entonces se aprobó. Por eso cuando vota, y es el único voto que hace que primero firma la ley para que pueda ser tratada y luego en el tratamiento vota, y es el voto que define, además de la firma que definió, no fue puesta porque él quiso, o sea, sí quería también la plata que se llevó al Paraguay y todo lo demás, pero la decisión fue tomada en la cúpula del Partido Justicialista, o mejor dicho, del Frente Renovador Entrerriano, también llamado PJ, que sería la forma más práctica de decirlo. Y esa es la realidad en Entre Ríos, pero no solamente en Entre Ríos. Ustedes tienen mucha suerte, ustedes tienen un Kicillof, pero en Salta pasa lo mismo. Te pasé el audio, si lo querés después pasar, cuando habla Gustavo Saben, gobernador de Salta, hace unas 4 semanas en A24, donde él dice que ellos fueron y le ofrecieron trabajar para que mejore el gobierno y aprobarle la ley base, y que después que hubo los cagó y no le mandó la plata. Ese audio yo te lo pasé, es un video. Sí, además a Sáenz lo vengo siguiendo y cada vez que puedo decirlo en la radio, mencionar las cosas que dice y decía y hace, porque ahora hizo una movilización con 5 gauchos a tomar mate en la Plaza de Mayo, pero él estaba a la derecha de Milei con el RIGI y la ley bases. Él decía que vengan del exterior, inviertan, se llevan todo y nosotros no necesitamos quedarnos con nada. Con que den trabajo durante ese tiempo ya es suficiente. Más entrega de la soberanía que Sáenz no se podía creer. No, peor, hay alguien peor, Bordet, el único gobernador que fue a Davos con Macri. Lo tenemos nosotros, tenemos ese privilegio. Es peor que... Estos son peores, porque el otro sí viene del justicialismo y algo hace por la gente. Porque esa es la diferencia entre un peronista de derecha y la derecha. El peronista de derecha siempre le da algo a la gente. El de izquierda, por supuesto, que es el que reclama, el que hace las cosas, el que implementa, es el Néstor, es el Cristina, es Perón, es Evita. En cambio, el peronista de derecha, el que es de derecha, pero no es peronista, caga a la gente. El peronista trata de darle algo. Démosle un poco. Mientras yo esté acá en el cargo, le doy algo. Y por lo menos eso hace que la gente no esté tan mal. Acá tenemos un Bordet que lo que hizo fue desastroso en todos los aspectos, pero en lo político fue lo peor. Y él fue el que fue cargando esto. Y estos son candidatos de Bordet. No fue casual. Cuando el Frente Renovador en el 2015 le aprueba la deuda externa a Macri, no fue casual. Massa es eso. Y esta gente es lo mismo. Disfrazados de peronistas siempre. Ahí está la diferencia. Entonces, ante esa situación decidimos, ya hace un tiempo, y luego de que perdimos las elecciones hace 6 años, la volvimos a perder hace 4 años en las intermedias para diputados, perdimos, aunque Bordet fue reelecto gobernador hace 6 años, se perdió el senador y se perdió en diputados. Lo ganaron los radicales. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. La gente ve cuando alguien miente. Cuando vos tenías a un Milei que te decía la verdad, que lo que iba a hacer y nos iba a cagar, la gente le creía. ¿Por qué? Porque no mentía. Y a Massa, cuando lo veían, ¿qué era lo que veían? Que alguien mentía. Esa percepción en la sociedad... Hasta Cristina le dijo fullero cuando lo presentó como candidato. Fullero le dijo. Eso lo percibe la sociedad. Y la sociedad prefiere votar a alguien que lo va a cagar, pero que sea honesto, que diga la verdad. Por eso es que tenemos un Milei, porque el candidato era un fullero. Nadie le creía. Bueno, en Entre Ríos pasó eso, o sea, que con Bordet, habiendo ganado la gobernación, eso tapó que perdimos diputados, el Cindiente entró como senador, o sea, tenemos todo ese tipo de situaciones. Por supuesto, nosotros desde ese momento decíamos, vamos a perder la gobernación cuando termine el candidato Bordet. Todos nos decían que estábamos locos. Bueno, se perdió, y se perdió feo, porque se perdió de un 30 y pico por ciento contra el 62%. Aunque en las cuentas dicen 38 a 41, sí, pero se olvidan de sumarle el 18.88 que tuvo el Partido de la Libertad Avanza, que ahora se aliaron a Libertad Avanza con Cambiemos. Entonces, la diferencia... No olvidemos de mencionar ahí el gobernador, uno de los mejores seguidores que tiene la Libertad Avanza, que es Frigerio. Sí, que además era funcionario de Busti. O sea, ¿te llama la atención que Busti haya hecho la ley que hizo?
fue funcionario de Guti, era revolucionario peronista en ese momento, ¿eh? Te estaba hablando de la década del 2000. Eso era Frigerio. No son casualidades las cosas. La gente cree que es casual, no, son causas. Hay que buscar cuál es la causa. Bueno, eso es hoy el peronismo. Bueno, empezamos a trabajar. Ahora, ya, como yo le dije, me acuerdo hace un año y medio, le digo, no, loco, ya perdimos. No nos van a decir que la culpa es nuestra. Perdimos 3 elecciones consecutivas, no una. Por más que en una ganó el gobernador, pero él ganó. No, porque mandaron votos radicales a votarlo. No ganamos nosotros. Entonces, perdimos 3 elecciones. No, pues no podemos seguir armando esto y que nos sigan teniendo de furgón de coa. Entonces, todos los partidos que participaban del Frente para la Victoria en Entre Ríos, y digo todos más las agrupaciones peronistas, nos dejaron afuera, como dejaron afuera los intendentes, como dejaron afuera otros. Por eso en Entre Ríos, de las 7 listas, hay 4 que hay peronistas. De las 7, 4. Una es la oficial, la otra es la lista 503, porque hasta el La oficial es la de Michel. Ival. Al que fue el candidato a intendente que perdió. A gobernador, digo, que perdió. Puestos por Bordet, por supuesto. Sí. Nosotros, 503, que llevamos a Carolina Galiar, la diputada que la debes de conocer y saber que ella actúa y trabaja en función de la gente y de la sociedad y siempre está, y la mandaron sancionada a Entre Ríos para que no le den ningún cargo por haber hecho el juicio a la Corte. No, pero además de haber hecho el juicio a la Corte, no le tiene miedo a salir en los medios y a decir verdades, cosa que no muchos del Fuerza Patria o del Frente de Todos hacen. Ella encara a los funcionarios, o sea, la gente tiene que acordarse de nuestra... En este momento es la mujer más conocida en Entre Ríos. Claro. Entre Ríos es una provincia machista, por otro lado, y yo le digo nazi mentalmente, y se me han enojado hasta en el Frente Grande cuando los traté de nazi. Imagínate vos cómo los trato a otros, ¿no? La mentalidad, de mentalidad. No es casual, es una historia larga de contar por qué Entre Ríos tiene esa característica. La mayor cantidad de inmigrantes del Volga están en Entre Ríos, lejos, por sobre cualquier provincia. A ver, déjame una cosa y creo que tenemos que ir sintetizando, todavía nos quedan unos minutos, un par de minutos nos quedan. Digo, de las 4 listas que hay, 3, de las 7 listas que hay, 4 son peronistas y las otras 3 son liberales. Una liberal, hay una donde el Partido Socialista, donde está la izquierda, troquista, y la otra, para que me fijo... No, pero está bien, sí. Pero vos me dijiste, el PJ, que es la de Val y Michel. La de Gallar, que es la 503, que por juicio intervinieron ante el Superior Tribunal, ante la Cámara Nacional Electoral, con el voto a nuestro favor del presidente de la vía, pero Massa se encargó de hablar con los 2 vocales y lograron sacarnos el nombre, porque nosotros lo íbamos a llamar Ahora la Patria, pero como ellos no querían usar el nombre Patria porque no se sienten patria, por eso hablan de Entre Ríos, agarraron y nos impugnaron diciendo que confundía la sociedad. Por supuesto, no nos quedó otra que no sabíamos qué nombre poner y terminó por decisión de Paula Rubatino, que dijo, ¿por qué no le ponemos el número de lista y directamente ponemos eso el nombre? Y bueno, quedó ahora 503. Así es el nombre de la lista. Con eso van a dar pelea el 26 de octubre. Exactamente. Y hay otro peronista que es Maya, que salió a decir que Michel, y lo dijo por radio, lo tengo por escrito y todo, a un periodista amigo le dice, el que en la aduana más de $1.000 millones se manejaron ahí para otros en el gobierno mientras estuvo Michel en la aduana. O sea que el dinero de sobra, por eso hace el recorrido en helicóptero, anda con camperas de $2.000 para ir a jugar en un campito de barro. Eso. Entonces, para repasar para la gente, en Entre Ríos los que están disputando como más reconocidos, La Libertad Avanza, los radicales y la tercera que aparece ahí, y después está la 503, con otras listas más pequeñas. Pará, que es más complejo. La Libertad Avanza le armó la lista al gobernador radical. Los radicales no presentan listas, son todos de la Libertad Avanza, aliado con el radicalismo. Lo mismo que hizo en el Chaco. Eso ha generado un conflicto muy grande entre los radicales en Entre Ríos. O sea, esa situación, más
Las tres listas más importantes son la lista de la Libertad Avanza, que es la del gobernador actual, la lista de Michel Ibal, que es Fuerza Entre Ríos, y nuestra lista, que es ahora 503. Las otras en las encuestas están dando, no llegan al 3% las otras 4 listas. O sea que nosotros estamos debatiendo, nosotros estamos pidiendo ayuda de todo el país para que hablen a sus conocidos entrerrianos y le digan, voten la 503. No nos conocen, es posible que muy pocos nos conozcan, porque no tenemos el dinero para hacer las campañas. A la única que sí es muy conocida es Carolina Galear, y por eso nosotros usamos el nombre de ella permanentemente. Voten la 503. Díganle a sus amigos entrerrianos que lo demás son basura, que lo demás es gente que vino a entregar la patria, que están en contra de la soberanía. Esa es la campaña que estamos en este momento haciendo fuera de la provincia. Dentro de la provincia se hace una campaña de recorrer los barrios caminando, de ir casa por casa, de explicarle a la gente, porque no sabe lo que hay. No sabe quién es uno, no sabe quién es otro. Carlitos Artuay, y vos vas candidato como suplente simbólico a la senaduría. Soy el senador suplente en la misma lista que Carolina, porque como senador titular en segundo lugar va Javier Snigman, a quien vos lo conocés porque también está en la radio a veces en algún programa. Sí. Y bueno, acá está conformado por el Frente Grande, el Movimiento por Todo, el partido de Grabois, el Nuevo Encuentro, está gente del Partido Comunista, agrupaciones peronistas. Esa es lo que hizo, todos los que expulsaron. Bien, Carlito, bueno, quería que salieras en el programa para contar un poco del interior y mostrar esto de Entre Ríos, pero para que la gente entienda que a veces se habla de unidad y, claro, no se conoce de Entre Ríos, no se conoce del Chaco, entonces se arman unidades donde dejan a todo el mundo afuera y las unidades la gana, como en el caso de Michel, el que tiene más billetera y además el que más cerca está del liberalismo y de la Libertad Avanza y de todo esto que estamos viviendo. Carlito, muchísimas gracias, mucha suerte y bueno, nos estaremos encontrando como siempre en las luchas por la soberanía. Exactamente, cuando nos vamos a encontrar en las luchas por la soberanía, un gran abrazo y gracias a vos. Chau, chau, gracias. Chau.